Bueno, nuestro tema de hoy, como nos dice, grábalo en la mente. Es muy importante entender, comprender las diferentes tipos de memorias que existen, ya sea la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria. Existe mucho, ¿verdad? Pero lo que a nosotros nos tiene que interesar esto y es más, dentro de la memoria a largo plazo existe la memoria semántico donde es para comprender y retener conceptos, ¿verdad? Em, en este material tiene un enfoque diferente de todo porque primeramente tiene en qué consiste el tema, ¿verdad? Después está la sugerencia y la amenaza que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces la sugerencia es para nosotros y la amenaza es lo que tenemos que cuidar, que está ahí siempre presente y debemos de evitar por sobre todas las cosas, ¿verdad? No dice lograr aprendizaje que perdura, ¿verdad? Y yo digo algo siempre, el docente siempre debe conectar, eh, hacer un puente, construir un puente con el saber previo, con el conocimiento previo, con la experiencia previa de aquel alumno y debe conectar con lo que es el aprendizaje nuevo, ¿verdad? Lo que se hace en este paso es la asociación de ideas. O sea que nosotros sí o sí en la enseñanza, gente, permanentemente tenemos que asociar las ideas. ¿Y por qué asociar las ideas? Por el hecho de que de esa forma los alumnos se van a interesar por lo que vamos a hacer. Lo que hoy en día se insta en la participación, el pensamiento, promover toda esa parte para que el alumno tenga esa capacidad que tanto necesitamos, ¿verdad? Y como le dije, estudiamos esto, ¿verdad? Siempre para mejorar como docente nuestra habilidad, nuestra metodología de enseñanza. Tenemos como estrategia aprender de cómo vamos a actuar en una clase para que un alumno pueda eh, recordarse. Acá lo que está diciendo, que aprenda y perdure y dure ese aprendizaje, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que la mente aprende mejor con imágenes, colores, conexiones y asociaciones. ¿Por qué es importante cuidar cuando realizamos el PowerPoint, por ejemplo? Es importante cuidar el color, es importante de no cargar mucho, porque necesitamos que la gente, ¿verdad?, aprenda, porque cuando hay muchos, ya palabras, texto, ¿verdad? Va a ser mucho más difícil para asociar muchas veces el saber previo que ya tiene el alumno o lo que ya ha aprendido, ¿verdad? Y tenemos como objetivo, gente, comprender los tipos de memoria y cómo aprovecharlo para lograr aprendizajes duraderos y significativos en los estudiantes, ¿verdad? Entender un poco esto, estudiar un poco los tipos de memoria que al inicio le estaba diciendo: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y algunos más, ¿verdad? Entender un poco cómo funciona y cómo para cada tipo de memoria, como docente, cómo tenemos que llevar nuestra práctica y
nuestra práctica, nosotros, gente, permanentemente tenemos que adaptar al contexto, a la necesidad, a la situación de cada alumno, porque son tan diferentes cada persona y el aprendizaje no es grupal, sino que individual. Como introducción tenemos la memoria es una herramienta esencial para aprender. Sabemos que por ahí pasa todo, ¿verdad? Esta es una capacidad del ser humano que a través de la misma almacenamos, usamos otra vez, ¿verdad? Se guarda y se recupera, como dice el material. Y esto es lo que en- nos hace llegar a aprender, ¿verdad? Y conociendo, como hizo otra vez, conociendo estos diferentes tipos de memorias, vamos a saber nosotros, vamos a buscar la manera, la forma de cómo enseñar, porque ya sabemos cómo funciona. Y la memoria, gente, es la capacidad del cerebro, como dijimos, almacena y recupera información, ¿verdad? ¿En qué consiste? Algo muy básico, ¿verdad? Y debemos preguntarnos a través de qué es lo que aprendemos a través, se habla de estímulo, ¿verdad? Y el estímulo por parte de qué es lo que se tiene que estimular el cuerpo para que nosotros podamos aprender, podamos almacenar, podamos recuperar la información. Y están los sentidos, ¿verdad? Cinco yarecos: vista, oído, tacto, olfato, gusto. Cinco yarecos. Y a través de eso. Por eso algunas veces algunos aprenden más mirando, algunos escuchando, algunos, por ejemplo, reconoce, tiene una memoria de aprendizaje, por decir, o huele un remedio y te dice, este es menta. ¿Por qué? Porque aprendió ese olor, ¿verdad? O otro sí que haciendo, ¿verdad? La práctica hace el estímulo, ¿verdad? Para aprender. Y nos dice lo que tenemos que cuidar un poco aquí es lo siguiente. Si solo se da teoría sin emoción o interacción, el aprendizaje se olvida rápidamente. Bueno, como ya sabemos nosotros que a través de los sentidos es lo que llegamos al cerebro, y la parte pequeña del cerebro donde está la memoria, ¿verdad? Para llegar ahí la información, para retener ahí la información, nosotros como docentes debemos de cuidar varios factores. Y principalmente la manera que estamos haciendo nuestra práctica, cómo estamos trabajando, ¿verdad? Algunos docentes se olvida de la estrategia que uno debe tener en cuenta y mucha teoría, muy aburrido. Cada individuo no recibe ese estímulo de aprendizaje por medio de los sentidos. Debe haber interacción, debe ser emocionante, el alumno se tiene que interesar, el alumno tiene que prestar atención para aprender. ¿Y cómo vamos a hacer? Y la sugerencia nos dice aquí que tenemos que trabajar con los materiales audiovisuales, mostrar videos. eh, Algunos tienen una capacidad diferente, por ejemplo, si no oye, tenemos que buscar otra forma de hacerle llegar esa información, ¿verdad? Existen múltiples factores, ¿verdad? Diferentes capacidades y de acuerdo a eso uno tiene que ir cambiando su estrategia, ¿verdad? Si hoy utilizo un pequeño video, otro día voy a utilizar audio o otro día voy a salir y voy a utilizar la estrategia activa, que es hacer aprendizaje basado en proyectos. Voy a trabajar con los alumnos afuera. Vamos a hacer un estudio de campo, cómo vamos a hacer nuestro proyecto, conversar, hablar,
o poco, imagina la gente, Eva la Oyapota Upepe. Entonces, de esa forma, eh, la colaboración de todos los estudiantes es lo que realmente nos va a llevar a que todos puedan aprender. Bueno, están observando ustedes el material. Ahora estamos en memoria sensorial. No, profe, se quedó en el que era el primero. Sí. Me suponía luego por alguna cuestión. Muy bien, seguimos. Aquí estamos con la memoria ya sensorial. Es una memoria como estábamos dando inicio, ¿verdad? A hablar sobre la memoria y la memoria sensorial actúa a través de los sentidos, o sea que como estábamos mencionando, el cuerpo recibe los estímulos con los sentidos, ya sea vista, oído, tal, olfato, gusto, ¿verdad? Y a través de esto, la memoria sensorial registra, ¿verdad? Registra todo lo que percibe. Al alumno Ojeshao PTI video está aprendiendo a través de ese video, ¿verdad? Si está haciendo algo práctico en un laboratorio, está registrando, ¿verdad? A través de eso todo lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Y acá la sugerencia nos indica el uso correcto de las imágenes, sonido, inclusive aroma para captar la atención. Estuve investigando y yo soy muy apasionado de esto, de ser, eh, vamos a decir, siempre empezar a intentar nuevas estrategias, siempre buscar un nuevo mecanismo para que crear un ambiente agradable o se viva una cultura agradable en una clase, ¿verdad? Y he descubierto que si nosotros conocen esa esencia en la clase que tiene su olorcito, ¿verdad? Una buena fragancia, ayuda a que uno ponga, por ejemplo, en su clase, ayuda eso a que el alumno, ¿verdad? Esté en un ambiente agradable y a través de eso que aprenda. Y también lo que yo tengo muy en cuenta, que siempre en una clase el alumno para que esté predispuesto 100% debe estar contento, debe estar feliz, debe estar alegre. Y todo eso nosotros podemos lograr compartiendo como la clase tiene su momento, el momento de inicio donde podemos reflexionar sobre algo o escuchar una música a gusto de los alumnos, eso puede causar una energía diferente, ¿verdad? Que no hacer. Entonces yo vengo haciendo estas eh, estrategias, vamos a decirlo, de clase. Y veo bastante bien, ¿verdad? Veo bastante bien, inclusive esos alumnos que no hablan, empiezan a hablar, te dice, profe, poné tu tal música, tu música es muy aburrido, ya te dice ya, y nunca habló en clase, por ejemplo. Entonces ayuda, gente, ayuda para que los alumnos entremos en sintonía y que podamos realmente lograr que ellos sean activos, ¿verdad? Que sean activos,
que se mueva, que hagan, porque la inactividad es lo que realmente perjudica, ¿verdad? Lo que está, no está diciendo acá en la amenaza, sino activa con algo llamativo, el estímulo se pierde sin llegar a la mente. Entonces le tiene que causar curiosidad, tiene que llamarle la atención con una imagen, con una música, con algo que vos le preparaste, ¿verdad? Tengo una buenísima experiencia también. Estoy con un grupo de primer año y todos los materiales que hago, siempre cuando terminamos la clase solemos quitar fotos. O sea que distintos ángulos, vamos a decir, de fotos solemos hacer, porque cuando están trabajando le quito, cuando hacemos dinámica le quito, entonces voy recopilando esas imágenes y utilizo para mi material. Acá ustedes están viendo imagen, ¿verdad? De estudiantes que no sabemos quién es, ¿verdad? Pero en el material de los alumnos, ¿verdad? Del primer año están de ellos, ¿verdad? La foto de ellos están ahí. Entonces, eso a ellos realmente le encanta porque se le hace como protagonista y ese es una cuestión fundamental. En el aula, ¿quién debe ser el protagonista? El alumno. El docente no debe ser el protagonista. Y algunos realmente se olvidan de eso y quieren ser protagonista el docente, ¿verdad? La memoria a corto plazo, sabemos que se retiene la información por pocos segundos y estuve leyendo la vez pasada que nosotros podemos inclusive así rápido, nuestra mente está preparado para, eh, para memorizar 7 números o 7 letras, ¿verdad? Rápido así. Retenemos muy fácilmente. Entonces, esa capacidad tenemos la mayoría, ¿verdad? O si no tenemos, tenemos que ver de por ahí qué tipo de vitamina le falta al cuerpo. Tenemos que preocuparnos un poco y si le pasa a esos alumnos, es nuestra realidad, ¿verdad? Empezar un poco a investigar y orientarle a los alumnos, ¿verdad? A que podamos ir mejorando, porque de esa forma le está ayudando a mejorar su condición, la salud principalmente, y a través de eso vas a lograr el aprendizaje, ¿verdad? De lo que tanto anhelamos. Y me recuerdo muy bien de un docente de SUV Guaraniete, voy a en séptimo grado, profesor Sengo no puta por ahí alguna vez la alea, pues te dijo pase hija eso. Ah, te falta Memovitan, mi hijo. Y compré Memovitan en aquel entonces, un jarabe, y me hizo bastante bien realmente. Y me ayudó. Y hasta ahora eh, le doy ese reconocimiento al docente por hacerme conocer, ¿verdad? Entonces, gente, aquí la amenaza por parte de nuestra práctica docente, debemos de atender y cuidar una cuestión de cuando preparamos un material, un ejemplo bien específico, tenemos que tratar de no sobrecargar mucho los datos o información, ¿verdad? Porque a más que cargas la memoria corta, ¿verdad? Que retiene la información por pocos segundos, no funciona como debe funcionar. Por eso en nuestros materiales ustedes ven que hay poquísimas textos. Y la memoria a largo plazo consiste en almacenar información por mucho tiempo, incluso toda la vida. Y esto, gente, yo he aprendido con un docente que
las cosas que estamos dando en la clase debemos bajar, o sea que nosotros tenemos que adaptar al contexto eh, cultural o el contexto económico, el contexto, no sé, de varios aspectos de una persona, ¿verdad? Tenemos que bajar ese lineamiento. Yo no puedo en una clase que me voy a dar por Itacurú, no puedo ir sin conocer mucho de cómo son los alumnos, ir a hablar y hacer una clase magistral, pero no le hablo de la realidad misma de la educación de Itacurú. Entonces, muchos docentes hacen así, o muchos docentes por la falta de preparación no adapta su material a lo que es, vamos a decir, esa ciudad, a lo que es la parte comercial, si estamos enseñando, o la parte de educación. Como la compañera Noelia me estaba comentando hace rato, que ella se va eh, muy largo de su trayectoria y de Tierra Roja. Y yo me imagino que ahí esa parte no es que hay muchos recursos tecnológicos y los chicos seguramente eh, no tienen esos recursos y yo docente, Rodrigo Careaga, me voy en esa zona y quiero cambiar, ¿verdad? Que los alumnos aprendan, que los alumnos se capaciten, que los alumnos tengan esa capacidad de tecnología y me voy y le exijo a ellos, tenés que tener un tablet, tenés que tener una computadora para que trabajes en clase. No se puede, gente. Por eso la mejor cosa es adaptarse. Y siempre cuando un docente, eso es lo que nos sugiere aquí en la memoria a largo plazo para que se active este tipo de memoria, ¿verdad? Eh, tenemos que hacer diferente nuestra clase. Y me recuerdo, un gran profesor me había dicho, para convencerle a los alumnos, para que los alumnos te entiendan, para conectarte con los alumnos, vos tenés que tratar de la adaptación de tu clase, del tema de tu clase, hablarle como una historia, darle ejemplos y que sean reales, ¿verdad? Muchas veces yo hago eso ya de forma inconsciente, vamos a decir, porque vengo haciendo mucho tiempo. Le hablo mucho de ejemplos, le hablo mucho de lo que a mí me suele pasar, tocar o yo suelo aplicar, ¿verdad? Eso justamente es para que realmente el aprendizaje sea duradero, porque ustedes se van a recordar más de una manera fácil, vamos a decir. Entonces, eso es lo que siempre insto a que haya esa conexión, ¿verdad? Y algunos inclusive, se identifica con lo que vos estás contando. Y ahí se abre una brecha de comentarios por parte de los alumnos, ¿verdad? Y seguimos hablando, ¿verdad? Y más lo que se le queda a los alumnos es la experiencia que vos le decís, historia, con ejemplos. Y
En la clase de administración, a mí una vez me tocó así y le conté una historia no tan buena, mala experiencia, ¿verdad? La hipotaingo pea la oicope PNG, el alumno fuera. Upea tu otra clase vamos a tu ya uma dice el alumno, profesor, la eres a cueo y coma a tu se. Entonces son esas las cuestiones, la manera de enseñar, debemos de transmitir de diferente manera, como nos está sugiriendo aquí, ¿verdad? ¿Qué es el aprendizaje significativo? Y seguramente ya han escuchado muchísimo sobre el aprendizaje significativo que la gente mencione. El aprendizaje significativo es nada más, ya tenemos el conocimiento, ya sabes ya, pero se le agrega más un nuevo conocimiento en relación en cuanto a la conexión que existe, ¿verdad? Por eso desde un principio, como le dije, es muy importante conectar el conocimiento previo con un conocimiento actual, nuevo. Y la amenaza que tenemos aquí, si solo se memorizan datos, se comprende, se olvida rápido. Sin comprender, se olvida rápido. Y el aprendizaje significativo, realmente para que haya, debemos comprender el tema que estamos tocando. Y no me olvido de un gran autor decía, exigencia más comprensión es lo que todo un docente necesita. Algunas veces hay que exigir, pero a la vez comprender a cada quien. Pero este caso en específico es en cuanto a los datos, a la información, es lo que tenemos que comprender, ¿verdad? Para que recibamos el aprendizaje significativo. Estrategia para mejorar la memoria en clase. ¿Cómo vamos a mejorar la memoria en clase? Muchas veces los alumnos, como le mencioné, tienen muchos problemas, no saben, nunca le enseñaron o el profesor luego no sabe para mejorar la memoria en clase qué tiene que hacer. Y acá tenemos varios ejemplos. Asociaciones visuales, la parte de audiovisual, eh, o mandarle a hacer a los alumnos dibujos. Y dice que las mapas mentales, gente, es la mejor, vamos a decir, práctica que uno puede hacer para memorizar, porque se asocia idea, se va creando así vínculos. Y dice que de esa forma es mucho más fácil. Ah, con mapa mental, y ya por la colegio fuera y vi. Los colores, se pinta, ¿verdad? Toda esa parte es muy importante. Emociones positivas, como le mencioné, cuentos, humor, música, tiene que estar bien el alumno. Repetición espaciado, repetición espaciado en el famoso cuando estudiamos una hora, descansamos media hora y repetimos otra vez. Y así vamos hasta que aprendemos bien, memorizamos bien, ¿verdad? Ese tema. Esa es la repetición espaciada. La participación activa y de colaboración, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que lograr en una clase que sea participativa, ¿verdad? Y que la mayoría puedan colaborar, la mayoría puedan dar su aporte,
ya siendo su opinión, su idea, su apoyo, tal vez, ¿verdad? Por eso hay que variar los métodos según el contenido. Pero a nivel de estrategias activas actuales, gente, es muy importante tener presente em, el aprendizaje basado en proyectos, que hoy en día se hace muchísimo, proyectitos, aprendizaje basado en problemas, estudio de caso, ya sea estudio de caso con preguntas o ya sea con respuestas, ¿verdad? Con opciones a respuestas, que en esta oportunidad que acá en el Alto Paraná rindieron del MEC el examen, a todo el mundo le amargó la vida, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a esos tipos de evaluación, ¿verdad? Y está de por medio también el debate, lluvia de ideas, hacerle participar a los alumnos, ¿verdad? Y la gamificación, los juegos que se puede hacer. Y a mí me encanta, en un PowerPoint, por ejemplo, se puede hacer preguntas y así con opciones. Y si el alumno acierta, eh, recibe las felicitaciones ahí en imágenes, ¿verdad? O si comete error, eh, tenés que estudiar más y eso sale el mensaje. Entonces, jugar un poco, ¿verdad? Se puede hacer en Excel, se puede hacer en PowerPoint. Hoy en día los juegos gamificados en Internet hay muchísimo y eso realmente le gustan a los alumnos. Hay que probar nomás, hay que probar y hacer, ¿verdad? Y eso ayuda también a que aprenda, ¿verdad? Todo lo que estamos diciendo fortalece esa parte. La conclusión, podemos decir que cuanto más conectamos el contenido con la vida real, por eso hay que bajar, adaptar a la vida de cada quien nuestro contenido, ¿verdad? Y invocar un poco las emociones, el conocimiento previo, para que se dé el aprendizaje significativo, ¿verdad? Adquiriendo nuevos conocimientos. Y de esa manera vamos a fortalecer nuestra memoria y el aprendizaje, que es fundamental. Pregunta para reflexionar, dice, ¿qué actividades haces hoy en clase que realmente se graban en la memoria de tus estudiantes? A ver si la profe Noelia está por ahí. Puede compartir un poco su pequeña idea. ¿Qué suele hacer? Que- Sí, profe. Y dependiendo de mi grupo, profe, porque en una de las instituciones que me queda más retirada de mi casa, por ejemplo, yo tengo estudiantes que no lee y no escribe Ah, mira un poco. y está en noveno grado. Mm. Entonces, así estoy, profe. Y entonces busco estrategias, llevo con ellos el área de ciencia de la naturaleza y salud. Y por ejemplo, justo la vez pasada implementé lo que usted estaba diciendo hace rato sobre los olores de las plantas, ¿verdad? Sobre todo las plantas medicinales. Entonces le tapaba los ojos y ellos tenían que oler y saber cuál era. Y tipo así entrar en una dinámica para que se prendan más a la clase porque ahí no tenemos proyector, ni computadoras, ni siquiera hay señal. O sea, Uh, súper lejos. No, no podés ni siquiera del teléfono buscar algo para mostrarle porque no hay luego señal. Y entonces de acuerdo del grupo, es la motivación o la estrategia que voy utilizando. Porque en otra institución sí tienen retroproyector, entonces siempre les suelo poner videos y después que ellos tienen que escribir una reflexión sobre el video que vieron y de eso empiezo a desarrollar mi clase. Y así hago, profe. y vos sabés que eso, lo que vos le estás mandando a hacer es para la memoria a largo plazo, es la memoria semántica, ¿verdad? Que él tiene que hacer su propia reflexión. De esa forma también la gente
se queda, es más duradero su aprendizaje. Es de Claro, comprensión, pues, y retención. sí, profe, y después yo les doy ciertas preguntas y ellos se tienen que acordar del video que vieron para responder las preguntas. Y a veces le digo, va a tener puntos quienes hacen completo, le digo. Entonces ellos se esfuerzan en prestar atención luego ya en los videos para después poder pensar y ir respondiendo. Bueno, otra cosa de lo antiguo, no sé si Elvira te recordaba de eso anteriormente para memorizar la memoria semántica, el largo, ¿verdad? Que nos dure más el aprendizaje, se subrayaba, ¿verdad? Sí, yo hasta ahora me acuerdo de algunos conceptos, digo yo, como lo que es nuestra memoria, así como decía el tema. Y ahora que estudio con mi hijo así, siempre en un ratito me viene así el concepto, el memorizado, pero yo siempre relacionaba con las cosas para grabar, porque me gustaba hacer con las palabras que está, pero tenía que comprender también, ¿entendés? Entonces, no siempre el famoso con mis palabras, sino siempre quería usar algo de lo que estaba en el libro, entonces trataba de entender y eso yo quiero ahora que mi hijo haga tipo, y él así, no mamá, así nomás, y, pero ¿y qué hiciste? Y le hago al revés y eso las preguntas así, entonces a ver si capta, ¿verdad? Sí, Y justo lo que dijiste ahora, el tema del PowerPoint, tenemos exposición en el curso bíblico, estamos terminando también, estoy con un montón de cosas, entonces dije, ahora voy a tener unos detalles en cuenta para poder preparar mi exposición también claro. ahí. Y uno cuando no está usando la computadora y todas esas cosas todos los días cuesta, porque te olvidas. La práctica hace todo porque vas descubriendo, esto podía ser, ¿será que voy a poder hacer todavía de esto, así? Y es viene en la memoria otra vez así y yo digo, había sido, estaba guardado en el largo plazo. Ay, 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 pero me encanta y yo suelo siempre volver a escuchar las clases porque realmente no estoy pudiendo lograr completamente integrarme, pero después vuelvo a ver en un lugar tranquilo, entonces ahí recién me puedo alimentar de todo lo que se dice, de todo lo que explicas y para poder de verdad comprender lo que se está dando y es muy, muy rico los materiales que tenemos, profe, realmente me encanta. La verdad que sí, se procura bastante adaptar también a las necesidades en el tiempo de cada estudiante, de cada alumno. Es una maestría, es más que una especialización otra vez, entonces tenemos que estar a la altura, ¿verdad? Eh, Eso es mi preocupación, ¿verdad? Yo como docente tengo que proponer, insistir continuamente, ¿verdad? Cada quien sabe cómo manejar su tiempo, sabe también dar la prioridad que tiene que dar, ¿verdad? Pero por mi parte, por lo menos, siempre va a haber esa predisposición, ¿verdad? De que podamos llegar a un aprendizaje significativo, ¿verdad? Porque es muy importante estar también a la altura de los alumnos hoy en día, porque hay alumnos que vuelan, ¿verdad? Son jóvenes, pero tienen una experiencia tremenda que hay que saber compartir con ellos, ¿verdad? Y para eso, cuando hablamos del saber, tenemos que estar preparados para todo, ¿verdad? Y bien, gente, este fue nuestro material de hoy. Dejamos por aquí nuestro temita.